Bienvenidos a Meteo Windy. Hoy vamos a hablar de la corriente del Golfo, que es la corriente marina que tenemos ahora mismo enfrente en este vídeo. Hemos puesto la capa de corrientes marinas en Windy y bueno, la corriente del Golfo es esta que veis aquí, que está muy bien delimitada debido a la velocidad que tiene esta corriente marina a través del Océano Atlántico. Como sabéis, es una corriente, la corriente del Golfo, es una corriente que tiene mucha influencia, parece ser, en el clima, sobre todo en toda la zona del Atlántico Norte y en toda la zona de Europa. Es una corriente que, como veis, su origen la tiene prácticamente en el Golfo de México, atraviesa o empieza por el sur de Florida, sube por toda la costa de Florida, la costa este de Estados Unidos y luego va poco a poco adentrándose, como veis, en el Océano Atlántico hasta que llega prácticamente a ir poco a poco debilitándose y luego llega, como veis, hasta la zona norte, prácticamente hasta las zonas de las costas oestes de Noruega. Todo esto podríamos decir que es un ramal del Golfo, de la corriente del Golfo, y luego también hay otra zona que va más hacia el sur, por la zona de las Azores, y luego baja por la zona de las Canarias. Esta corriente tiene una extensión, su diámetro es de unos 80 a 150 kilómetros de longitud, suele viajar más o menos a una velocidad, la tenéis aquí, los metros por segundo, la escala, ahí la tenéis, puede llegar incluso a 1,8 metros por segundo en algunas zonas, en algunos momentos, y suele recorrer unos 5 kilómetros por día. La cantidad de agua que transporta esta corriente marina es de unos 80 millones de metros cúbicos por segundo. Se dice muy pronto, pero esto es una verdadera barbaridad y que, como veréis ahora en este vídeo, tiene mucha influencia en el clima. Así que vamos a hablar un poquito de eso, vamos a ver de la influencia del clima, vamos a hablar también de si hay posibilidad de que se debilite o no se debilite, que puede cambiar o puede producir un cambio climático en la zona de Europa. Hablaremos un poquito de todo eso. La razón por la que se forman estas corrientes marinas, como sabéis, es porque el agua en superficie, sobre todo en esta zona, como estamos viendo aquí, que es la zona tropical, pues el agua está mucho más caliente debido a la radiación solar. Por lo tanto, toda esta zona, el agua está más caliente en la zona superficial y ahora, por contrastes de temperaturas con otras partes del planeta, pues entonces el agua se mueve por la superficie hacia esas direcciones en las que las corrientes la llevan, porque el agua es más fría, por ejemplo, en las zonas nortes, a latitudes más altas en el Atlántico Norte. Tenemos que tener en cuenta que a medida que esta corriente del Golfo va introduciéndose en el Atlántico Norte, va perdiendo fuerza, y es normal, debido a que toda esta zona de aquí, del Atlántico Norte, ya el agua está un poquito más fría, puesto que viene el aire, viene el agua del Ártico, el aire también viene del Ártico, y por lo tanto este aire y este agua que está en esta zona de aquí del Atlántico es mucho más fría que el agua que está aquí abajo. A medida que el agua se va enfriando, como sabéis, va perdiendo o va ganando densidad, mejor dicho. Al ganar densidad, lo que hace poco a poco es que el agua se va hundiendo. Aparte, el agua del Atlántico Norte es más salina, puesto que toda la zona de aquí del norte, cuando llega un momento en el que los inviernos son evidentemente mucho más fríos, se congela mucho del agua que está en la superficie del océano Ártico, y ese agua que se congela, recordad que es agua dulce, pero la sal se queda en el mar. Luego, por lo tanto, toda esta zona del mar, del Atlántico Norte, de la zona del Atlántico Norte, es un agua más salada, es un agua más fría, que al irse mezclando con la corriente del Golfo, poco a poco la corriente del Golfo se va, por lo tanto, enfriando. Luego, al ser agua más fría, más salina, poco a poco tiene más densidad y se va hundiendo. De modo que aquí va perdiendo fuerza a medida que llega hacia la zona del oeste de las costas de Noruega, y ahora se va hundiendo hacia las profundidades del mar y vuelve a hacer un recorrido otra vez hacia el sur. De tal manera que vuelve otra vez por esta zona de la costa, se hunde, se hunde, se hunde, y luego, a medida que se va calentando, vuelve otra vez a la superficie, ese agua más cálida, y completa, por lo tanto, ese círculo. Recordad
¿por qué decimos que esta corriente del Golfo tiene mucha influencia en el clima del Atlántico, sobre todo del oeste de la zona de Europa? Pues mirad, el agua, como sabéis, es 1000 veces más densa que el aire. Es decir, esta corriente del Golfo transporta, podríamos decir, 1000 veces más energía térmica que el mismo volumen de aire que hay en esta zona. Luego, por lo tanto, la cantidad de energía térmica y de calor que transporta esta corriente marina hacia toda la zona del Atlántico Norte es muy grande, muy superior a la energía o al calor que puede transportar el mismo aire que está en esta zona del Atlántico. Por lo tanto, cuando el aire, por ejemplo, frío del norte, que azota, por ejemplo, las costas de Europa, vamos a suponer Gran Bretaña, Francia, Alemania, choca con esta corriente del Golfo, evidentemente el aire del norte, que es un aire más frío, ese aire se va poco a poco calentando y no es tan frío como, por ejemplo, el aire que aparece, por ejemplo, aquí que suele haber aquí en la zona de Canadá. Es decir, eso hace que el aire frío del norte que viene del Ártico se caliente un poquito y no sea tan frío como el aire que, por ejemplo, hay en Canadá. Yo muchas veces me he preguntado, bueno, ¿cómo es posible que en Madrid, que está a 600 metros de altitud, 600 metros de altitud sobre el nivel del mar, y está a la altitud 40, tenga inviernos más suaves que Nueva York, que está a la misma latitud y que sin embargo está a nivel del mar? Bueno, la razón es muy simple, el viento. Si el aire que viene desde el polo atraviesa toda Canadá, un aire frío, muy frío y seco, llega claramente a la zona de Nueva York, pues esta zona es un aire muy frío, que claramente los inviernos son muy crudos. Mientras que el aire, por ejemplo, que viene a Madrid, que puede producir a lo mejor nevadas o temperaturas muy frías, viene también del norte, del Ártico, pero no es tan frío debido a que la corriente del Golfo ha calentado la superficie del mar y por lo tanto ese aire, aunque por supuesto es muy frío, pero no llega a tener esa misma intensidad del aire que, por ejemplo, que viene del Canadá. Luego, por lo tanto, en Europa, aunque es verdad que puede hacer frío, pero muchas veces el aire o el viento o el invierno, mejor dicho, más frío, a veces es cuando viene el aire seco que viene de Siberia, ese aire que viene del noreste y que entra en la península ibérica o que entra en Alemania. Pero cuando viene del norte, recordad que como atraviesa el mar y la corriente del Golfo ha calentado la superficie del mar y por lo tanto ha calentado el aire que está sobre la superficie del mar, ese aire frío del norte se va poco a poco templando y no produce esos inviernos tan fríos. De hecho, en Irlanda incluso hay a veces, hay palmeras en Irlanda, pero vete tú aquí a esta zona de Canadá a ver si encuentras alguna palmera. Pues aquí no hay ninguna palmera. Es decir, eso demuestra claramente las temperaturas, cómo afectan notablemente a toda la costa oeste de Europa, a diferencia, por ejemplo, de todo Canadá y toda la zona central de los Estados Unidos. Luego, por lo tanto, la corriente del Golfo tiene una influencia que se sabe, prácticamente todo el mundo está de acuerdo, en que es ella, no solamente el mar, lo que hay aquí, el mar, sino la corriente, es la que hace que produzca estas temperaturas mucho más templadas que, por ejemplo, en Canadá, a latitudes prácticamente iguales que las que están en Alemania, Polonia y Canadá. Por otra parte, hay otra polémica en cuanto a si la corriente del Golfo se debilita o no se debilita, y que puede haber un cambio climático en toda la zona de Europa. Es verdad que, como sabemos, toda la zona de Groenlandia, los hielos que están en esta zona de Groenlandia, que son muy profundos y muy intensos, pues muchos de esos hielos se están derritiendo. ¿Eso qué produce? Bueno, pues es agua dulce, como sabéis, agua dulce que va hacia el mar. Agua dulce que, como no tiene tanta salinidad, recordad, entonces no tiene tanta densidad, luego está más en la superficie. Luego hay agua dulce que está en toda esta zona, baja por esta corriente, se mezcla con la corriente del Golfo y entonces la va a enfriar cada vez más. Hay personas que piensan que esta corriente, con el paso del tiempo, se enfriará bastante más debido al deshielo de Groenlandia y que, por lo tanto, esta corriente se irá debilitando con el paso de los años cada vez más,
de tal manera que entonces habrá un cambio climático, de tal manera que toda la zona oeste de Europa, incluso toda Europa, podría tener inviernos mucho más fríos debido precisamente a ese deshielo de los hielos de Groenlandia, que al ser agua dulce va a hacer que el agua del mar, por lo tanto, como hemos dicho, tenga una temperatura cada vez más fría en esta zona. Esa temperatura del mar se enfriará, como tiene menos salinidad, se quedará más en la capa alta del mar, es decir, en la superficie, y entonces poco a poco irá enfriando toda esta corriente del Golfo. Bueno, son teorías que todavía no se saben, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero lo que sí sabemos es que evidentemente probablemente eso pueda producirse debido al cambio que se está produciendo en el clima. En fin, esto era más o menos un poquito la explicación que queríamos daros de la corriente del Golfo. Queríamos que supierais un poquito cuál es el desarrollo, su evolución, sus ramales, ¿no?, que tiene por la parte del norte hasta las costas de Noruega, luego por la parte del sur hacia las costas de África y cómo regresa de nuevo otra vez hacia la zona del Golfo de México. Y esperemos que este vídeo os haya ayudado a entender un poquito por qué también en toda la zona del oeste de Europa pues el clima es mucho más cálido que en toda la zona del este de los Estados Unidos. Hasta otro vídeo.